Bienvenidos a nuestro canal con información de sumo interés para ustedes. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir información de último momento. Comenzamos de esta manera. Michelle Bachelet insta al gobierno de Venezuela a detener las graves vulneraciones de derechos humanos documentados en ese país. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este jueves un informe en el que insta al gobierno en disputa de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos documentados en ese país. El documento incluso señala que si no hay mejorías en la situación de la crisis que vive el país, continuará incrementando el flujo migratorio y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. Según la alta comisionada Michelle Bachelet, un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política, sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho. Bueno. También se hace énfasis en la crisis económica que vive el país y en el agravante que tiene en la profunda crisis. De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Venezuela cerrará el año con 1.000.000% de inflación. Ay. Durante mi visita en Venezuela pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes, así lo declaró la alta comisionada Bachelet, quien visitó Caracas entre el 19 y el 21 de junio pasado. En el informe también se contempla la militarización de las instituciones del Estado. Incluso se culpa a fuerzas civiles y militares de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares. También hay denuncias de violencia sexual y de género. Ay. Se denuncia incluso a los grupos colectivos por su control y represión. Y la oficina indicó que se han documentado 66 muertes durante las protestas realizadas en enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles precisamente a los colectivos. Las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, Comando Especial de la Policía Nacional, también son nombradas en el informe, que indica que en 2018 el gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por resistencia a la autoridad. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser superiores, añade el documento. Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias por miedo a las represalias o falta de confianza en el sistema judicial, expresa el informe. El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos, y el defensor del pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos. Así expone el texto. El informe indica que hasta el 31 de mayo de 2019 habían 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, en lo que ha ocurrido del 2019. 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluso su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. La alta comisionada también pidió la libertad de las personas detenidas y el informe pide garantizar la libertad de prensa. Ay, esto hay que verlo. Falta de alimentación y salud. Ay, Dios mío querido. Por otro lado, reitera que se acentúa la crisis de la alimentación y la atención sanitaria, la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, así lo señala. La situación sanitaria del país se traduce en los siguientes datos según el documento.
Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Escuela Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que de noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1.557 fallecidos por falta de suministros. La violación sobre los derechos de los indígenas no es menor. Sufren por la presencia de delincuentes y grupos armados que no respetan sus costumbres y tradiciones. Recomendaciones. El documento lista algunas recomendaciones dirigidas al gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Señala que se debe garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de salud. Asimismo, tomar medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos y que lleve a cabo investigaciones relacionadas con las mismas. Se pide además poner en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad y cesar toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas. Yo te aviso, Chirulí. Incluso el informe pide disolver la FAES y establecer un mecanismo nacional imparcial e independientemente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y las viviendas adecuadas, así como otras necesidades básicas, informó Bachelet. Exhorto a todas las personas con poder e influencia tanto en Venezuela como en el resto del mundo que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasando todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando, así lo agregó. Reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro se comprometió a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas y facilitar la entrada ilimitada a los centros de reclusión. Este informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y la deteriorada situación económica en Venezuela y otros 8 países, así como en otras fuentes. Con más información para estar al día con el acontecer de Venezuela y el mundo, estaremos de vuelta muy pronto. Recuerden dejar su comentario y darle al like si les gustó el video. No olviden activar la campanita de notificaciones para recibir información de momento. Gracias por su visita.